Buenos días, ¿cómo están? Gracias a Dios, me da mucho gusto poder estar hoy con todos ustedes compartiendo la palabra. Bienvenidos a los que están en línea, qué gusto poderles saludar. Y bueno, quiero saludar a mi esposa, a mi hija Elena, a mi hijo Elías. Hola, ¿cómo están? Espero que ya hayan desayunado, están portando bien. Yo siempre oro en este rato por mi esposa porque se queda con los dos niños y yo no sé cómo le hace. Yo regreso y ya ahí están, pero yo no sé cómo le hace para cuidar a los dos. Las mamás que se quedaron con sus dos hijos o más saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Tienen que hacerle de una y otra forma para poder estar con ellos. Bueno, como saben, estamos regresando a un pico, una ola más de COVID, entonces les pido que todos se cuiden. Yo sé que se están cuidando, pero no bajen la guardia. Hace ratito una persona me decía, es que de repente nos relajamos, y sí es cierto, de repente como que nos relajamos. Recuerden que tenemos que seguirnos cuidando y aquí en Amistad del Sur los seguimos cuidando, tenemos todos los protocolos y son todos bienvenidos a estarse reuniendo. Pero recuerden también ahí en casa estarse cuidando. Entonces, hoy tengo un tema bien interesante y es cómo conectarse con las personas. Cómo conectarse con las personas, y es un tema que Dios me estaba hablando y a veces nos es difícil conectarnos con cierto tipo de personas. Y hoy quiero hablar de 5 personas nada más, 5 tipos de personas. Sé que existen muchos tipos de personas, pero a lo mejor hay ciertas personas que van a entrar aquí y Dios te va a hablar y te va a decir cómo te conectes con ellos, cómo es que puedes acercarte a estas personas. A veces es el problema que no sabemos cómo tratarles y entonces mejor decimos no le hablo porque no sé cómo tratarle, no sé cómo hablarle, no sé cómo sobrellevar. Y es lo que Dios me hablaba, porque si nosotros vemos la vida de Jesús, vamos a encontrar que Jesús se conectaba con todo tipo de personas. Jesús, nunca vas a encontrar un capítulo en donde dijera a esta persona no le voy a hablar, a esta persona le voy a hacer el feo, o que Jesús agarrara y se diera media vuelta y dejara o se cruzara la calle, ¿no? Y dijera, ay, mira, ahí viene Pedro, me voy a cruzar la calle y no le voy a hablar. Ahí viene Juan y mejor me doy la vuelta y me voy por otro lado. Nunca vamos a ver a Jesús haciendo eso. Y si tú ves todas las personas que se acercaron a Jesús y te pones en su lugar, te vas a dar cuenta que a veces no te quisieras acercar al tipo de personas que Jesús se acercaba y con las que hablaba. Si tú estudias a estas personas vas a decir, oye, como que este personaje se parece a tal persona, y cómo le hizo Jesús para poder acercarse y conectarse con esta persona. Entonces, de esto quiero hablarles, cómo conectarnos con cierto tipo de personas. Y como les digo, les voy a dar 5 tipos de personas a las cuales nos podemos acercar. Y primeramente, lo que te puedo decir es que Jesús era una persona que amaba a todas las personas. Amaba a los que tenía cerca, a sus discípulos. Amaba a la gente que le rodeaba y le seguía. Amaba a la gente que nada más estaba a su alrededor. Amaba a las personas que le perseguían. Amaba a las personas que les cuestionaban. Amaba a sus enemigos. Entonces, por ahí va todo esto. Jesús era un hombre que amaba a todo tipo de personas, no importando quién fuera, no importando de qué religión, no importando su ideología. No le importaba nada a Jesús. Jesús amaba a la persona incondicionalmente. Hoy está muy de moda todo esto de la inclusión y que tienes que amar a todos, pero si tú vas a la vida de Jesús, Jesús fue el primero que puso esto de moda. Jesús amaba a todos. Esto no es algo nuevo que está surgiendo en esta época. Jesús es el ejemplo de cómo amar a todas las personas. Y quiero ir primeramente con las personas que no conocen de Cristo. ¿Cómo conectarme con las personas que no conocen de Cristo? Y aquí vamos a ver algo bien interesante en 1 Corintios capítulo 5. Aquí Pablo está escribiendo algo bien interesante. 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios.
Mira lo que está escribiendo Pablo aquí. Dice, mira, ya te mandé una carta, porque ya les había mandado una carta, y dice, te pido que no te juntes con los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Dicen que los que tienen relaciones antes del matrimonio. Pero Jesús lo puso un poco más alto, ¿verdad? Dice que si tú miras con deseo a una mujer, entonces ya pecaste. Entonces, aquí dice, os escribo esta carta, que no os juntéis con los fornicarios. Pero mira lo que dice el versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Y aquí podríamos extender la lista a todos los pecados que existen en el mundo. Dice, no es absolutamente con estos del mundo, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Dice, no te estoy diciendo no te juntes con los fornicarios, no con los fornicarios, avaros, idólatras, ladrones, etcétera, de este mundo, a los que no conocen de Cristo. No te hablo de ellos, te hablo de los que conocen de Cristo y son fornicarios. Con esos no te juntes, porque de lo contrario tendrías que irte de este mundo, no te podrías juntar con nadie. Por eso aquí Pablo hace esta explicación y te dice, ¿sabes qué? No te estoy diciendo no te juntes con todos los pecadores, no te juntes con los pecadores cristianos, no te estoy diciendo que no te juntes con los pecadores del mundo, con los que aún no conocen de Cristo, porque si no, te sería necesario salir del mundo. Y si nosotros vamos a la vida de Jesús, vamos a encontrar que Jesús se juntaba ¿con quién? Con los pecadores. Dice, a los suyos vino y no le recibieron. Entonces Jesús tuvo que buscar realmente a quién salvar. ¿Y a quién necesitaba salvar? A los pecadores. Y mira, por ejemplo, aquí en Lucas capítulo 15, vamos a ver este pasaje rápidamente. Jesús está predicando y de pronto dice que va a una casa. Y aquí en el capítulo 15, versículos 1 y 2 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Dice que esta era la gente que le seguía. Siempre que Jesús salía a compartir, le seguían publicanos y pecadores para oírle. Para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y come con ellos. ¿Te das cuenta con quién se iba Jesús? ¿Con quién andaba? Dice, anda con los pecadores y publicanos. Con ellos está y con ellos come. ¿Por qué Jesús hacía esto? Porque Jesús sabía las necesidades que tenían. Nosotros debemos de conectarnos con la gente que no conoce de Cristo y ver las necesidades que tiene. Acercarnos a ellos. Conocer por cuáles necesidades están pasando, para poder orar por ellos, para poderles dar una palabra. Jesús no se comportaba como ellos, pero estaba con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos debemos de conectar con todas las personas, pero manteniendo un buen testimonio. Esa es la pequeña gran diferencia de cómo me conecto con las personas. Sí me puedo conectar con todas las personas del mundo, con los pecadores del mundo, pero guardando mi testimonio. Y era lo que Jesús hacía y era lo más difícil de hacer. ¿Se imaginan cuando Jesús iba a casa de estos pecadores, todo el tipo de comida que les servían, todo el vino que les servían? Seguramente había mujeres que se le acercaban para seducirle. Y Jesús mantenía su testimonio. Les amaba porque sabían que necesitaban conocer a su Padre y por eso estaba ahí. Entonces nosotros debemos de aprender a conectarnos con las personas. Pero aquí viene un pequeño consejo. Tienes que saber con qué tipo de personas te vas a conectar. ¿Por qué? Porque si tú tienes una debilidad en la carne, no te puedes juntar con este tipo de personas, las cuales te van a llevar a caer. Vamos a poner un ejemplo. Si tú eres una persona chismosa, ¿con quién no te debes de juntar?
con los chismosos. ¿Por qué? Porque te van a llevar a caer en el chisme otra vez. No, pero es que yo les quiero compartir de Cristo. Sí, pero si todavía si eres débil en esta parte, no te juntes con ellos. Pero si tú eres una persona que no le gusta el alcohol y de repente te invitan unos borrachos a sentarse a su mesa, ¿qué va a suceder? A ti no te gusta. Lo pruebas y te da asco. Probablemente, y muy seguro, es que te puedas sentar en esa mesa, compartirles de Cristo y no te va a dar tentación. ¿Por qué? Porque no te gusta. En cambio, si un borracho que acaba de recibir a Cristo, se acaba de convertir, dice, ahora voy a ir con mis amigos a la cantina a compartirles de Cristo, ¿qué va a suceder? Probablemente lo terminen sacando a él cargando, ¿verdad? Es que yo les quería compartir de Cristo, pero pues una cosa llevó a la otra. Entonces, por eso es importante guardar testimonio, pero también conocernos y cuáles son las debilidades que cada uno tiene. ¿Tú tienes debilidades? Sí. Bueno, si las conoces, entonces ya sabes a dónde no te tienes que meter. Si no las conoces, he ahí el problema. Porque algunos decimos, no, es que yo no tengo debilidades, yo soy el santo. Ya a mí la carne ya no me hace nada. Entonces tienes que cuidarte. ¿Por qué? No conoces tus debilidades. Pero el que ya las conoce, entonces sabe dónde no se debe de meter. Puedes ir a otros lugares, puedes estar con gente pecadora, pero que no sean las personas que conocen o tú conoces que saben la debilidad que tienes. Y entonces ahí te puedes acercar. Jesús era un hombre increíble. Yo creo que sí tenía tentaciones y lo vamos a ver, por ejemplo, cuando Satanás va y tienta a Jesús. Satanás sabía que Jesús probablemente podría caer en las tentaciones que le puso. Pero Jesús supo cómo salir de ellas. ¿Y sabes cómo lo hizo? Con la palabra. ¿Quieres compartirle de Cristo a las personas que te rodean? Tienes que conocer la palabra. No para agarrarlos a bibliazos, sino para mostrarles la verdad, y la verdad los hará libres. Y aquí hay una gran diferencia entre agarrarlos a bibliazos y hablarles la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús siempre la habló en amor. No para atacarlos, no para criticarles, sino para mostrarles la verdad, para hacerles libres. Entonces, sí podemos juntarnos con la gente inconversa, con la gente que no conoce de Cristo, ir a su mesa, pasar tiempo con ellos. Sí podemos hacerlo, guardando nuestro testimonio y buscando esa forma de compartirles de Cristo. Después de esto, viene el siguiente tipo de personas. Ya le compartí al fin de Cristo a mi vecino, a mi vecina, a mi amigo, al del trabajo, pero no quiere venir a la iglesia. ¿Les ha pasado que no quieren venir a la iglesia? Y aquí entran muchos factores por los cuales no quiere venir. Una, porque qué flojera pararse temprano, porque tienen una mala imagen de la iglesia, porque han ido a una iglesia y los han tratado mal y ya no quieren regresar. Entonces muchas de estas personas dicen, es que sí quiero saber de Jesús, pero no quiero ir a la iglesia. ¿Qué hacemos con este tipo de personas? Muchos decimos, ¿no quieres? Entonces, ¿sabes qué? Ahí te ves. Ya no quiero saber de ti porque no quieres ir a la iglesia. Y esto está mal. ¿Por qué? Porque debemos de ponernos en su lugar, saber la razón por la cual no quieren ir. Y muchas veces vamos a encontrar este tipo de respuestas. Bueno, pero ¿por qué no quieres ir? No, es que ahí son muy religiosos, es que una vez fui a una iglesia y me trataron mal, es que me miran feo, es que nadie me saluda, es que parece que todo el mundo ahí es santo y no peca, y cómo voy a ir yo a estos lugares. Y tienen muchas razones por las cuales no asistir a la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros entonces tenemos que seguirles compartiendo de Cristo. No es forzarlos a venir a la iglesia. Ellos en algún momento tomarán esa decisión. Pero si ellos no quieren venir, por ejemplo, nosotros aquí en Amistad del Sur, ¿qué hacemos? Damos seguimiento. Decimos, bueno, no vayas a la iglesia, pero vamos a seguir aprendiendo. Vamos a traer una persona que nos enseñe y leamos la Biblia y nos vaya explicando.
O tú mismo puedes tomar este curso para enseñarlo y empezarles a enseñar quién es Jesús, cómo se lee la Biblia, cómo se ora. Y eso lo pueden hacer en la comunidad de la casa, en un café, yo no sé, en el parque. Y no es necesario venir a la iglesia. Hasta que ellos ya toman esa decisión de decir, bueno, sí quiero ir. Tenemos casos, y yo no sé si por aquí exista uno, de gente que conoció de Cristo, aceptó a Jesús y no vino a la iglesia hasta 1 o 2 años después. Hay gente que fue bautizada sin venir a la iglesia, solo fue a bautizos y después de bautizos tomó la clase de hermanos mayores y después de hermanos mayores vino a la iglesia. 1 o 2 años después vino a la iglesia. Yo no sé si tengo un caso por aquí, pero nos ha tocado este tipo de personas que dicen, es que yo no quería ir a la iglesia, pero sí tomé mis clases de seguimiento, tomé mi clase de hermanos mayores, tomé mi clase de bautismo en agua, me fui a bautizar, pero no quería ir. Hasta que un día el Señor le habló y vino a la iglesia. Entonces, no nos debemos de desanimar si una persona dice, ya no quiero ir a la iglesia, no quiero acercarme a ese lugar. ¿Por qué? Porque Jesús es el que va a ir tratando su corazón. Va a ir sanando esa herida o le va a ir mostrando la verdad del por qué es bueno ir a la iglesia. Y va a cambiar su forma de pensar. Nosotros no le podemos obligar y cambiar su forma de pensar. Eso solo lo va a hacer Dios, el Espíritu Santo. ¿A través de quién? A través de cada uno de nosotros. ¿Y qué sucede cuando esa persona llega a la iglesia? Lo invité, tal vez sí vino la primera vez, o la segunda, o un año después. ¿Qué sucede cuando llega aquí? ¿Cómo me conecto con este tipo de personas que llega por primera vez? Ahorita supe que vino una persona por primera vez y siéntete bienvenida. No hacemos nosotros aquí la moderación, un protocolo, un programa de, bueno, ahora vamos a ver a los nuevos y démosles la bienvenida y un aplauso. Eso no lo hacemos como un ritual. Eso realmente es una bienvenida para ustedes los nuevos. Lo hacemos de todo el corazón y porque nos importa. No es que cada domingo se tenga que repetir lo mismo. Es porque nos importa la gente y nos importas tú que estás aquí por primera vez y por eso te decimos siéntete como en casa. Pero ese siéntete como en casa, de repente nosotros los que ya tenemos tiempo aquí, no los hacemos sentir como en casa. Porque los vemos feo de ¿quién será esa persona que viene aquí? ¿Y qué querrá? Y después nos estamos fijando cómo se vistió, si se quedó dormido o no. En lugar de venir a acercarnos y saludarles. Oye, qué bueno que estás aquí, ¿quién te invitó? Felicidades. Hacerlo sentir como en casa es cuando tú invitas a alguien a tu casa, ¿qué haces? ¿Le abres la puerta o que entre solo? Así tocan y ¡está abierto! Si es un familiar, pues sí, ¿verdad? Pero si es una persona que por primera vez va a tu casa, ¿así le dices? ¡Está abierto! ¡Pásale! No, ¿verdad? Vas y le abres la puerta. Y después de eso, ¿qué haces? Siéntate en donde encuentres un espacio. No, ¿verdad? Lo llevas, lo acomodas en la sala, te quedas con él platicando. O les ha pasado, yo no sé si les ha pasado que van a una casa y ya lo sientan y de repente todo el mundo desaparece y te quedas así como, ¿qué hago ahora? Espero que nunca les haya pasado, pero es muy incómodo que de pronto toda la gente de la casa desaparezca y tú sentado. Me paro, me voy a asomar 10 minutos, 20 minutos, 1 hora solo ahí en la sala. ¿A alguien le gustaría así? No, ¿verdad? Y de pronto aquí somos así. Vemos gente que está ahí sentada, bien. Seguro nadie se le acerca porque es una mala persona. ¿Y quiénes son los que nos debemos de acercar a ellos? Cada uno de nosotros. Mira lo que dice aquí en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículos 36 al 39. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. ¿Te das cuenta cómo de repente somos bien extraños? En el versículo anterior que leíamos, en la historia anterior, dice que los fariseos
le estaban criticando a Jesús porque comía ¿con quién? Con los publicanos y pecadores. Pero yo no soy como ellos. Este fariseo dice: Jesús, te invito a comer a mi casa, porque yo soy un buen cristiano, porque yo soy un santo. Y mira lo que dice: y habiendo entrado a casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con su cabello, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. A señalarle luego. Y eso muchas veces es lo que sucede en la iglesia, y por eso la gente no quiere venir. Llegan y todo el mundo lo ve feo y le empieza a señalar: mira cómo viene vestido, mira cómo se pintó, mírale la cara, mírale los tatuajes. Y entonces no quieren venir, porque en lugar de sentirse como en casa, se sienten atacados. Y si tú continúas leyendo esta historia, vas a ver cómo Jesús amaba a esta mujer. Y le dice: es que tú no entiendes. Le decía al fariseo: tú mira, llegué, me senté, no me lavaste, no me diste bienvenida, no nada. Y esta mujer, desde que llegó, no ha dejado de estar conmigo. Y dice aquí un versículo bien interesante: al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cuánto amas a Jesús? ¿Qué hizo por ti? ¿De qué te rescató? Y esto es lo que debemos de sentir por las demás personas, esa empatía de decir: ¿sabes qué? A mí también me rescató, y Jesús quiere hacer algo por ti, quiere demostrarte cuánto te ama. ¿Y sabes por medio de quién va a demostrarle el amor? Por medio de ti, por medio de mí, no por medio de la persona que le invitó. Pues que se encargue el que lo invitó. ¿Para qué lo invitó? Es su invitado, ahora que él se encargue. Cuando tú tienes un invitado en casa, que lo trajo tu hijo, que lo trajo tu esposo o tu esposa, ¿a poco eres de los que llega, se sienta y dice: bueno, ahí atiendan a su invitado, yo me voy a quedar viendo la televisión? ¿Qué haces con el invitado de tu hijo, de tu esposo y de tu esposa? Pues también le atiendes, ¿verdad? Porque es tu casa, porque es un invitado de tu familia, y entonces le atiendes. Así debemos de ser aquí. Todos somos familia. Entonces, si alguien trae un invitado, a mí me toca atenderle y no juzgarle. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces hemos escuchado que la iglesia es un hospital para los heridos, para los enfermos? ¿Se imaginan un hospital, Amistad del Sur siendo hospital, que llegue un enfermo y le hagamos el feo? Tú no puedes entrar. ¿Por qué? Porque estás enfermo. Hasta que te sanes vas a poder entrar. ¿Qué tipo de hospital seríamos? ¿Cuánta gente recibiríamos? ¿Acaso ustedes, estando sanos, van al hospital? Digo yo, porque alguno de ustedes dice: porque yo trabajo ahí y voy todos los días. Pero los que no trabajamos ahí, ¿acaso se van a dar la vuelta al hospital así de: bueno, ya vine, doctores, a mi revisión porque estoy sano, pero no tenía nada que hacer? No, ¿verdad? ¿Cuándo vas al hospital? Cuando estás enfermo. Entonces, ¿por qué cuando llega una persona por primera vez no le queremos recibir? Si es la persona que más necesita estar aquí, a la que todos necesitamos darle esos primeros auxilios. Yo no sé si te ha tocado estar en primeros auxilios o ver en la televisión esas películas donde entra el paciente así, ya se está muriendo, y 20 doctores sobre de él y todo el mundo gritando y preparando todo. ¿Por qué? Porque es una emergencia. Y vas viendo cómo hay pacientitos así a los alrededores, sentaditos y viendo qué pasó, ¿no? Y nadie los está atendiendo. ¿Por qué? Porque su emergencia ya pasó. Así debemos de ser nosotros.
Casi hacerle bolita al que viene por primera vez. No para hacerlo sentir incómodo, porque luego también es feo, ¿verdad? Que todo el mundo así sobre de ti. Y tú así, espérenme, déjenme respirar. Pero sonreírle, decirle buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué puedo hacer por ti? Y eso es lo que debemos de hacer con las personas que están por primera vez. Y los que ya se están congregando somos los que tenemos que hacer todo este trabajo. Yo veo aquí muchos que ya tenemos muchos años y ese es el trabajo que nos toca hacer. Estar conectándonos con los nuevos. Y de aquí viene la siguiente tipo de persona. Y esta tal vez no son ustedes, existen otros tipos de personas. Y son las personas que ya se congregaron, que ya son felices, que ya sanaron sus heridas, que ya van caminando bien por la vida y de pronto caen en pecado. ¿Cómo nos conectamos con este tipo de personas? Tú ya estás bien feliz sirviendo con tu compañero, con tu compañera, con tu hermano, con tu hermana, y sí, todos felices, y de repente te enteras que cayó en pecado. ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Qué hacemos con las personas que caen en pecado? ¿Cómo les tratamos? Y ya caíste en pecado, hazte para allá. ¿Así hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Porque ¿cuántos de nosotros desde que aceptamos a Cristo, nos perdonó, nos sanó, al día de hoy no han vuelto a cometer un pecado en su vida? Tal vez tú llevas aquí y dices, yo apenas llevo una semana, así que no me mires. Yo llevo un año, yo llevo 5, yo llevo 10. ¿Y a poco en 10, 15, 20 años de tu caminar en Cristo no has vuelto a cometer un pecado? Lo que pasa es que luego no nos enteramos, ¿verdad? Está bien escondidito el pecado. Pero ¿qué sucede cuando te enteras de que alguien cometió un pecado, que cayó en pecado? ¿Qué hacemos con este tipo de personas? ¿Qué hizo Jesús con ellos? Y quiero darte 2 ejemplos. 1, Judas entregó a Cristo, entregó a Jesús. ¿Y qué hizo cuando Judas ya venía con las personas a arrestarle, a decirle, es él al que deben de arrestar? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Le dijo, amigo, ¿qué haces aquí? Lo que vas a hacer, hazlo ya. Qué fuerte situación. Yo no sé si alguien te ha traicionado y que te enteres de la traición y que tú todavía llegas y le digas amigo, con una sinceridad total. Qué difícil es decir esto. Pero Jesús no le dijo, hey, ¿por qué me estás entregando? Y le empezó a cuestionar el por qué. Jesús solo dijo, amigo, ¿qué estás haciendo? Hazlo ya. Y después vemos otro caso donde Pedro le dice, yo te voy a seguir hasta la muerte y a donde tú vayas. Y le dice, Pedro, me vas a terminar negando antes de que cante el gallo. 3 veces me vas a negar. Y aquí viene lo interesante de cómo tratar a las personas. Jesús perdonó a Judas, porque cuando le dice, amigo, ¿a qué vienes? Ya le había perdonado, sabía qué iba a hacer, y aún así le dio la oportunidad de arrepentirse. Judas no quiso y tomó sus decisiones. Pero ¿qué sucedió con Pedro? Después de que Jesús es crucificado, muere y resucita, viene la parte interesante de qué hizo Jesús después de que Pedro le negó. Y dice que hasta habló malas palabras y se comportó como ellos para que ya lo dejaran de molestar y ya no dijeran que era parte de los discípulos de Jesús. Y Jesús, sabiendo esto, dice que se le aparece a los discípulos cuando ellos estaban pescando. Y mira lo que dice aquí en Juan, capítulo 21. Juan capítulo 21, versículo 7. Aquí está el encuentro. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro,
es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Aquí está el primer encuentro que va a tener Jesús con Pedro. Le dice Juan, es Jesús, Pedro. Y Pedro va corriendo hacia Jesús. Versículo 15. Tú puedes leer después toda la historia de lo que va pasando aquí. Pero en el versículo 15 viene algo bien interesante. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús no le reprochó, no le preguntó por qué me negaste. Jesús solo le perdonó y le amó. Aquí hubo una confrontación de Pedro con Jesús y le estaba diciendo, ¿me vas a volver a negar? Oye, te voy a encargar a todas las ovejas, las vas a dejar. Pero te estás dando cuenta de lo que te estoy diciendo. Tú solito me negaste. Ahora vas a tener que cuidar a todos y te vas a ir corriendo en el primer problema, en la primera situación. A eso le estaba confrontando. Y Pedro decía, Señor, si te fallé una vez, tú lo sabes todo, ya te fallé, pero no lo voy a volver a hacer. Y Jesús le amó. Nosotros no debemos de reprochar al pecador, no debemos de enjuiciarle. Nos toca orar por ellos y amarles. Muchas veces la gente se va porque a su primer pecado o en algún pecado que comete, la gente le señala. Y entonces se siente y se va. Pero déjame preguntarte algo. Cuando tú vas al hospital que te enfermaste, sanas, te recuperas, ¿nunca más vuelves a ir al hospital? ¿O nunca más vuelves a ir al doctor? Todos regresamos al doctor. Porque no solo te enfermas una vez y ya nunca más te vuelves a enfermar. Así debemos de ser nosotros con las personas. Sí, pecó, pero ya se restauró, ya se arregló con Dios. Nosotros le amamos. Volvió a caer, ya restauró su vida, ya se arregló con Dios. Nosotros le seguimos amando. Oye, pero ¿qué pasa si vuelve a caer? ¿Jesús le va a perdonar? Si Jesús le perdona, entonces nosotros también le perdonamos y le seguimos amando. Y así todos los días. ¿Hasta cuántas veces le debo de perdonar? ¿Qué dijo Jesús? ¿Jesús le va a perdonar? Si Jesús le perdona, entonces nosotros le perdonamos. Si Jesús no le perdona, entonces nosotros no le perdonamos. Pero ¿a quién Jesús no va a perdonar? ¿Ves ahí el problema? Pero cuando tú te enteres que Jesús no perdona a esa persona, entonces ese día sí le puedes dejar de amar y ya no le hables nunca más, porque Jesús ya no le perdonó. Pero mientras Jesús le perdone, nosotros tenemos que perdonarle. Entonces, ¿qué sucede si regresa una oveja perdida? Se fue, pecó, ya se fue de la congregación, ya hizo de las suyas, ya habló mal de la congre, ya habló mal de mí, ya mira todo lo que alborotó, todo lo que hizo. ¿Qué hacemos? La marcamos. Le ponemos un sello de oveja perdida. Cuidado, no se acerque. ¿Eso hacemos? ¿Qué tenemos que hacer con la oveja perdida? Bueno, ¿qué hizo Jesús? Y bueno, nos da una parábola Jesús, Lucas capítulo 15. Y aquí está la parábola del hijo pródigo.
Y si tú lees todo el capítulo 15 vas a leer toda la parábola, pero me voy al versículo 21. Después de que el hijo pródigo se va, hace de las suyas, se va a vivir la vida loca y todo, se arrepiente. Y aquí viene la parte interesante de todo y la palabra mágica, por así decirlo, arrepentimiento. Dice el versículo 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando una persona realmente se arrepiente de sus pecados, reconoce que pecó. Porque una persona que anda pecando a veces ni reconoce que peca. No, yo no estoy pecando, yo estoy bien. Pero cuando ya hay arrepentimiento, lo primero que hace es reconocer. Porque si no, ¿de qué se va a arrepentir? Si no ha pecado, si no es equivocado, entonces no hay nada de qué arrepentirse. Pero aquí lo primero que hizo fue reconocerlo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando una oveja perdida, cuando el hijo pródigo regresa arrepentido, entonces ¿qué hacemos aquí? Nos regocijamos. ¿Por qué? Porque estaba perdido y ha regresado. Había muerto y ha resucitado. Pero es que me hizo esto a mí. Y mira, me dolió, me sigue doliendo. Entonces el que tiene que arreglar algo con Jesús y con esta persona, ¿quién es? Eres tú. Porque si Jesús le perdonó, tú le tienes que perdonar. Pero no es justo. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a los criados les preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. A veces nosotros somos como ese hermano. Nos enojamos: es que Señor, no es justo, yo que soy un siervo fiel y aquí estoy todos los días, no me dan ni un reconocimiento. Y mira, que ya se fue de pecador, habló mal y ya regresó y ahora todos le hacen fiesta. Tenemos que aprender cómo el Padre trabaja. No digo que sea fácil, pero así es como nos debemos de conectar con los que regresan a casa arrepentidos. Gozosos porque estaba perdido y ha regresado. Estaba muerto y ha resucitado. Por eso les digo que aquí hay una palabra muy importante que se llama arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento trae frutos con él. Pero ¿y qué pasa con los que no quieren arrepentirse? Y este es el último tipo de persona. Con los que dicen: yo peco, no me arrepiento y me vale y yo hago lo que yo quiera. Porque también hay este tipo de personas que dicen: sí conocí de Cristo, pero ya me aburrí. ¿Saben qué? Como que lo de Dios no es cierto, como que no funciona. 1000 pretextos, 1000 formas de verlo. ¿Qué hacemos con este tipo de personas? Bueno, mira lo que dice 1 Corintios. Vamos a regresar a lo primero que veíamos. 1 Corintios, capítulo 5. Pero vamos ahora al versículo 11. ¿Se acuerdan que empezamos leyendo el versículo 9 y 10? Dice Pablo: oye, te escribo para que no te juntes con los fornicarios, pero no con los fornicarios del mundo, o con los avaros, o con los otros, sino con los fornicarios que creen en Cristo. Con esos son los que te estoy diciendo, no te juntes. Y en el versículo 11 nos termina diciendo: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón,
con el tal ni aun que comáis. Pero es que es mi amigo de toda la vida, ¿cómo no le voy a hablar? Es que no quiere arrepentirse. Y si tú te sigues juntando con esta persona, lo único que va a ocasionar es que tú también caigas. Cuando hay una persona enferma, ¿qué se le hace? Se le cuida. Pero ¿qué pasa si esta persona no quiere ir al hospital? No quiere antibiótico. Dice, yo que así enfermo me voy a vivir. ¿Qué se le hace a esta persona? Pues se le tiene que aislar. Te tienes que alejar de ello porque si no te va a terminar contagiando. Porque no quiere tomar la medicina. Porque no se quiere arrepentir. Por eso aquí Pablo dice, ¿sabes qué? Con este tipo de personas entonces sí, no te juntes. No te juntes con ellos. Porque te va a pasar lo mismo. Te van a sembrar en tu corazón esas semillas, las cuales hicieron descarriarlos. Y te vas a terminar descarriando. Son con las únicas personas que dice la palabra no te juntes. No te juntes con ellos. Ya vimos todas las personas anteriores, júntate con todas. Y esto me recuerda a lo que Dios les dijo a Adán y Eva. De todo el huerto puedes comer menos de ese árbol. Júntate con quien quieras, menos con el que no se quiere arrepentir. Pero es que el que no se quiere arrepentir, me la paso también con él. Mira, es que al final tú decides. Pero si Dios lo dice es por algo. Amemos a todas las personas. Aquí no dice déjala de amar y ódiala. Dice solo no te juntes con él. Sigue orando por él para que el Señor trabaje en su vida, para que alguien le pueda volver al camino. Eso es lo que tenemos que hacer. Seguirle amando, pero cuidándonos. Seguirle amando y orando por ellos. Yo no sé con qué tipo de personas Dios te habló hoy, pero yo creo que es importante que nos conectemos con todo tipo de personas. Con los que no conocen de Cristo, con los que apenas empiezan a venir a la iglesia, con los que ya llevan tiempo, con las personas que se pecan, caen, se van de hijos pródigos, pero se arrepienten y regresan. Tenemos que amarles y tenemos que hacerlos sentir parte de la familia. Yo no sé si a alguno de los padres aquí presentes se les ha ido un hijo de casa en su adolescencia, en su juventud, de esas veces que ya me voy de casa y ya no quiero saber nada, ya no soy. O a cuántos padres les dijeron a sus hijos, es que ya no quiero que seas mi papá o mi mamá. Y ahorita muchos recordaron ese momento. Les perdonaron, ¿verdad? Y siguen siendo sus hijos. O alguien le dijo, no, tú ya no eres mi hijo y ya aquí, mira, está, no sé si exista como una carta para que dejes de ser hijos legalmente, pero según yo creo que no existe, ¿verdad? No es como el de divorcio de, ya no somos esposos, fírmale aquí. ¿A algún hijo le hicieron firmar su hoja de, ya no eres mi hijo, fírmale aquí? No, ¿verdad? Bueno, por lo menos no vi manos levantadas, espero y que en línea tampoco. Les perdonamos. Porque son nuestros hijos y les seguimos amando. No, ¿sabes qué? Te voy a amar un puntito menos por lo que me dijiste. No, ¿verdad? Porque si no terminarían debiéndonos ya amor de todas las maldades y cosas que nos dijeron los hijos. Pero les perdonamos y les seguimos amando de la misma manera. Así debemos de ser aquí en la iglesia. No juzgándonos, no criticándonos, no viendo si ya pecó, no viendo cómo se vistió. Porque por eso dimos la conferencia la otra vez de mi responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad de la salvación, ¿de quién es? Personal. Yo los amo a todos ustedes y espero verlos en el cielo cuando Cristo venga. Eso espero.
Y aquí en el mundo nos toca animarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros nuestras ofensas, porque nadie es perfecto. Vamos a orar. Quisiera hablarle a las personas que están por primera vez. Si tú estás por primera vez, quiero decirte que Jesús te ama. Que si tú estás aquí no es una coincidencia. Yo no sé si habías estado en otra iglesia, habías conocido de Cristo. Yo no sé cómo vengas, pero déjame decirte que Jesús te ama. Y si alguna persona cristiana o que se dice cristiana te ha hecho daño, perdónanos, porque no es como un cristiano se debe de manejar. Ahorita escuchamos cómo se debe manejar. Pero lo importante es que Jesús te ama y quiere tener una relación contigo. Quiere que conozcas quién es Él. Y en la palabra dice que si tú quieres conocerle y aceptarle en tu corazón, lo tienes que confesar con tu boca. Por eso a los que están por primera vez me gustaría que hicieran una oración en esta tarde ya y le dijeras conmigo, repite: Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Yo creo que tú moriste en una cruz y que resucitaste. Perdóname por mis pecados. Yo quiero que me limpies y hoy te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Hazme tu hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú estás aquí por primera vez, de mi lado izquierdo está Agustín levantando su mano. Queremos obsequiarte una parte del Nuevo Testamento y orar por ti, así que al final podrás pasar con él para que recibas este obsequio. Y los que estamos aquí, solo quiero orar por ustedes, para que el Señor nos ayude a conectarnos con todo tipo de personas. Y si hay una persona que entró en el último punto de no quiero arrepentirme, entonces para que el Espíritu Santo te ayude a alejarte de estas personas. Padre, tú hablaste tu palabra. Y yo, Espíritu Santo, solo quiero pedirte que ayudes a cada uno de los que estamos aquí a conectarnos con las personas en amor, con los que no te conocen, con los nuevos, con los que han caído, con los que se han arrepentido, con esos hijos pródigos que han regresado. Ayúdanos a perdonarles y amarles. Yo te pido que si hay alguno que es como ese hermano que se enojó, en este momento trabajes en su corazón y pueda entender el amor que le tienes a él, pero también el amor que le tienes a su hermano. Y también, Espíritu Santo, quiero pedirte por aquellos que están luchando con una persona que ya no quiere arrepentirse, con una persona que ha caído en apostasía, con una persona que ha negado la fe, con una persona que dice ya no quiero regresar al mundo. Si alguien está en una situación así y no sabe cómo alejarse, Espíritu Santo, ayúdale, háblale y muéstrale qué es lo que debe de hacer. Pero sobre todo, fortalécele y guarda su mente y su corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.